con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este canal. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor. El día de hoy continuaremos con el estudio sobre la carta a los Efesios. Pero antes de comenzar con la palabra de nuestro Dios, ahí donde usted se encuentra, le invito a que hagamos una oración, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe en su palabra, que nos enseñe con su Espíritu Santo a entender mejor su palabra y sobre todo a guardarla y ponerla por obra. Ahí donde está, le invito a que hagamos esta oración con todo nuestro corazón, con todo fervor, creyendo en que Él es el único que puede darnos la sabiduría que necesitamos. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das cada día, porque grande y hermosa, Señor, es tu palabra. Cuántas bendiciones, Señor, tú derramas a través de lo que nosotros escudriñamos y podemos entender en ella. Gracias te damos, Señor, porque tenemos ese privilegio hermoso de poder tenerla en nuestras manos, de poder escuchar, Señor, tu voz cuando leemos tu palabra. Te pedimos en esta hora que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos ayude, que seas tú quien nos dé esa sabiduría que necesitamos para poder entender tu palabra conforme tú lo demandas. Permítenos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu voz, porque sabemos que tú nos quieres hablar, Señor, porque sabemos que tú hablas, que tú tienes un mensaje, Señor, para cada uno de tus hijos. Permítenos en esta hora, oh Dios, acercarnos pues al trono de la gracia y permítenos, Señor, que esa palabra que ha de ser expuesta quede guardada en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, porque en todo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, que vives y reinas para siempre. Que cada uno, Señor, de los corazones que escucharán esta palabra quede guardada, Señor, esa semilla, quede sembrada, Señor, esa semilla en sus corazones y dé el fruto que tú anhelas. Porque siempre, Señor, nos hablas con ese amor eterno. Permítenos, pues, escudriñar tu palabra y que toda duda sea despejada. Que todo lo que nos estorba sea quitado en esta hora. Todo lo que nos impida, Señor, escuchar tu palabra y estar atentos sea quitado. Y que nuestro corazón, nuestra mente, con todos nuestros sentidos podamos ponerlos, Señor, atentos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y continuando con el estudio sobre la carta a los Efesios, el día de hoy analizaremos con la ayuda del Espíritu Santo el pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 3, el cual dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el título del devocional del día de hoy es Sirviendo al Señor en unidad. Gloria a Dios. Recordemos primeramente, amados hermanos y amigos, cuál era la condición de la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, de cómo se encontraba dividido el pueblo por judíos y gentiles. El apóstol San Pablo, desde capítulos anteriores a este versículo, nos menciona las diferencias que entre estos dos pueblos había, diferencias en cuanto al orden cultural, a cómo debían de adorar a Dios, pues aunque muchos duden, la palabra de Dios sí nos menciona que el pueblo gentil había sido enseñado, en efecto, de cómo debía adorar a Dios. En el libro del Éxodo nos habla de Jetro, el suegro de Moisés, quien era sacerdote de Madián, descendiente de Ismael. La tierra de Madián, recordemos que era una región ismaelita, el cual dice la palabra de Dios que ofrecía holocausto a Jehová
y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 12, el cual dice: Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esta porción de la palabra de Dios nos muestra que Ismael sí le enseñó a su descendencia lo que a su vez Abraham le había enseñado respecto a cómo se debía adorar a Dios. Sin embargo, a lo largo de los años se perdió la verdadera adoración en el pueblo ismaelita. Es por esto que de parte del pueblo de Israel, la tribu escogida para el servicio del templo fue únicamente la tribu de Leví. Todo esto originaba disensiones entre judíos y gentiles, pues a estos últimos no les era permitido ingresar al templo. Este pasaje de Efesios nos refiere a un aspecto muy importante en la vida del cristiano. Nos lleva a considerar que como hijos de Dios debemos ejercer el servicio a Dios en nuestra vida y que esa debe ser un instrumento en sus manos, porque sin lugar a duda la palabra que nos habla es una exhortación a la iglesia, a los convertidos, a los creyentes, y no podemos dejar de mencionar la figura del tabernáculo cuando hablamos del ámbito ministerial, pues es la base de todo esto. El tabernáculo terrenal estaba formado por 3 partes. Primeramente estaba el atrio, después el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era lo que rodeaba el tabernáculo o la tienda. Era como un patio cerrado por cortinas. Los únicos 2 objetos dentro del atrio del tabernáculo eran el altar del holocausto y la fuente de bronce. Estaban en línea recta entre la puerta del atrio y la puerta del lugar santo, visibles a todas las tribus. Los rituales allí eran de carácter público, mientras que los utensilios del lugar santo solo eran vistos por los sacerdotes. Lo primero que se veía al entrar al atrio era el altar de bronce, también llamado el altar del sacrificio. Estaba construido de madera de acacia, conocida por ser una madera incorruptible, y estaba recubierto de bronce. En cada una de las esquinas del altar había un cuerno recubierto de bronce. Los espejos de bronce de las mujeres de Israel fueron usados como materia prima para construir la fuente. Antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que estar seguros de que había pureza absoluta en su persona y en sus vestiduras. La fuente estaba llena de agua, y allí los sacerdotes lavaban sus manos y los pies cuando entraban al santuario para servir. La negligencia de cumplir esta purificación tenía como consecuencia la muerte. Gloria a Dios. De ahí sigue el lugar santo. En el lugar santo estaban ubicados a mano derecha la mesa con los panes, a mano izquierda el candelero de oro, y en el centro, delante del velo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Al lugar santo solo tenían acceso los sacerdotes, si previamente se habían lavado en la fuente de bronce y si tenían puestas sus vestiduras sacerdotales. El último lugar, la última parte del templo, era el lugar santísimo. Un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo era idéntico a las 2 cortinas anteriores, la del atrio y la del lugar santo. Siglos después, cuando nuestro Señor Jesucristo expiaba los pecados del mundo, al dar su último aliento, la tierra no se pudo contener, y un terremoto rasgó el velo del templo de arriba a abajo. Al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, y este era el día de la expiación. Se quitaba sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco. Y como dato curioso, debía llevar cuando estuviera ministrando campanillas de oro para oír su sonido en el santuario. Estos 3 lugares por los que tenía que pasar el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo hacen referencia a lo que un siervo, ministra del Señor, tienen que hacer para poder entrar en esa comunión perfecta con Él y sobre todo permanecer en esa comunión. Gloria al Señor. Todo esto nos hace ver que el llamado que hace el apóstol San Pablo a la iglesia, que son los judíos, gentiles y nosotros,
pero sobre todo a la iglesia de aquel tiempo, era guardar esa unidad, pero primeramente con nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice que esto debe ser de manera solícita. ¿Qué significa la palabra solícita? Según el diccionario, es una persona que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Esto quiere decir que debemos tener especial cuidado en guardar y atesorar la unidad en el espíritu. Ahora bien, ¿por qué es que los exhorta San Pablo? ¿Por qué cree usted, amado hermano o amigo, que el apóstol San Pablo exhorta a la iglesia en aquel tiempo? Porque entre ellos no había esa unidad. Porque entre ellos había diferencias, había disensiones y demás cosas. Estaban cada uno por su lado. Y además, dicen, aún se tocaban las trompetas para hacer la santa convocación. Había un desorden en cuanto a cómo debía llevarse la adoración a Dios. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando entró en el templo, lo primero que hizo que fue poner orden, porque no lo había. Y Él es un Dios de orden. Gloria a Dios. De ahí deriva la importancia de que como hijos de Dios, como siervos y ministros suyos, debemos de llevar siempre en la congregación un orden cultual para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque ahorita ya no estamos como en aquellos tiempos donde se regían bajo liturgia y en base a esa religiosidad realizaban la adoración a Dios. Entonces, ¿quién es el que debe dirigir? El que debe guiarnos a la presencia de Dios. Ya no es aquel sacerdote, ya no es aquel hombre que estaba en el templo, según las leyes del pueblo de Israel. Ahora es el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Él es quien nos conduce al trono altísimo de la gracia por la muerte y resurrección del Divino Maestro. Nosotros ahora, con base a la promesa que el Señor nos dio, la cual está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18, que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nunca nos va a dejar, Él siempre estará con vosotros. Y en San Mateo 28:20 también nos dice su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a su nombre, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Aleluya. Debemos estar seguros, amados hermanos, y confiados que solo el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a llevar a esa unidad. Aun cuando hayamos tenido diferentes enseñanzas sobre cómo debemos alabar a Dios, su palabra nos enseña cómo debe de ser nuestra adoración y exaltación a Él. Y dice que esta debe ser en el Espíritu, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Solo Él nos conduce de forma perfecta en lo que es la adoración e invocación a Dios, dejando fuera, como decíamos anteriormente, las liturgias humanas y obras muertas que nos menciona el apóstol San Pablo. Un solo espíritu nos debe gobernar. Solo Él debe tener el control absoluto en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. En cuanto a la alabanza, a la lectura de su palabra, a la oración, Él es quien nos rige en todo el culto a Dios. Ahora bien, si un solo espíritu es quien gobierna y guía a la iglesia, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Dejarnos gobernar, dejarnos guiar por ese Espíritu Santo. Que Él tome la potestad de nuestras vidas en todo ámbito de ella, dentro y fuera del templo. No solamente permitirle que tome nuestra vida en el templo, sino también fuera de, para que Él pueda hacer la obra completa en nosotros. Y usted, amado hermano, quizás se haga una pregunta. ¿Cuál debe ser el orden cultual en una congregación, en una iglesia? La palabra de Dios nos hace referencia a esto. Solamente nos regimos por ella. Primeramente, dentro del orden cultual debe de existir la oración personal. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿qué es lo que debemos de hacer primeramente? Ir directamente al altar. En la congregación debe de existir un altar
para poder postrarnos, para poder orar, para poder estar en esa comunión íntima con el Señor. Lo primero que nos toca hacer llegando a su casa es la oración personal. Una vez que hemos hecho la oración personal, donde nosotros hemos expresado la gratitud y el sentir de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, viene esa oración de invocación por toda la congregación. Todos unidos, que es a lo que nos llama el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a esa unidad. Todos unidos, invocar el nombre de nuestro Dios en oración. Después sigue un devocional. Un ministro tiene que dirigir el devocional después de la oración personal y después de la oración de invocación por toda la congregación. Es quien se encarga entonces de la alabanza. Una vez que concluye la alabanza, se hace una oración por la palabra de nuestro Dios. Se ora para que Dios hable a través de la vida del siervo de Dios. No se ora por la palabra, pues esta ya es santa. Lo que se hace, aclaramos, es orar para que el ministro sea usado y respaldado por Dios, para que Él nos hable a través de su siervo. Gloria al Señor. De ahí sigue la predicación, tan importante porque es el alimento espiritual para nuestra alma. Es importante, así como nos alimentamos día con día, alimentarnos también de su palabra. Una vez que concluye la predicación y el Señor nos ha hablado, viene ese momento de oración, donde podemos decirle al Señor: gracias por la palabra que has dicho, por la palabra que has hablado a nuestro corazón. A veces no entendemos, amados hermanos, o no nos explicamos por qué cuando estamos en necesidad o cuando tenemos algún problema, la palabra del Señor llega tal y como la necesitamos. Es exactamente lo que nuestro corazón, lo que nuestra alma anhela escuchar. Y ahí viene la respuesta de nuestro Dios. Es por eso que se hace una oración después de la palabra de nuestro Dios, para que podamos agradecerle, para que podamos decirle cómo nos sentimos, para poder expresarle al Señor todo lo que hay en nuestro ser. Por eso se hace esa oración. Y finalmente se despide a la congregación, ya sea con un texto, con un salmo. Y ese es el orden que se debe de seguir en las congregaciones, en las iglesias que buscan y honran el nombre de nuestro Dios. Algo importante que también menciona este pasaje es un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Del latín vinculum es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas o objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. Y esto nos lleva al pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese texto comúnmente lo escuchamos cuando nos referimos a un matrimonio. Pero no solamente se refiere a eso. Recordemos que la palabra de nuestro Dios, un pasaje siempre tiene 7 vertientes. Y una de las vertientes en la que el Señor nos habla hoy es aplicado al ámbito ministerial. Si nos referimos al ámbito ministerial, el primer cordón representaría la unicidad de Dios. Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Esa unicidad de Dios es el primer cordón. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de cordón de 3 dobleces y dice que no se rompe pronto. ¿Cuál sería el segundo cordón? El pastor, el siervo de Dios, el quien esté a cargo de la iglesia. Ese sería el segundo. Y el tercer cordón, ¿quién sería? El congregante, nosotros. Así, de esta forma debemos estar unidos a través de ese vínculo que no se rompe. Pues si estamos hablando de un vínculo que es por medio del Espíritu Santo, estamos hablando de un vínculo santo, el cual no se puede alterar, no se puede modificar, no le podemos imponer nada, sino que debemos dejarnos gobernar por él. Entonces, ¿cuál sería ese vínculo? Es el vínculo de la paz, tal como nos dice su palabra.
pero no solamente se refiere a la paz, sino también al vínculo del amor. ¿Con quién es el primero que debemos estar unidos nosotros? Con nuestro Señor Jesucristo. Con Él debe de existir esa relación estrecha, y si hablamos de una relación, tampoco debe de haber diferencias, desacuerdos. Debemos llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es estar unidos con Dios el Padre y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y eso nos dice su palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje de Efesios 4:3 nos habla de una paz. Como ministros del Señor, antes de ministrar, debemos de despojarnos de todo aquello que nos perturba y nos roba la tranquilidad. Es por esto que nuestra comunión con el Señor debe ser primordial. Debemos buscar en todo momento que sea Él quien ponga su paz en nuestro corazón antes de que ministremos, antes de tomar el lugar, amado hermano, hermana, amigos. Debemos de tener la seguridad de que Dios nos ha hablado, de que Dios nos respalda. ¿Cómo sabremos que tenemos esa paz? ¿Cómo vendrá esa paz? A través de la oración personal. La oración personal es sumamente importante, porque a través de ella nosotros podemos tener esa comunión estrecha con nuestro Dios. Otro medio de gracia importante es el ayuno. La lectura de su palabra, porque si en el siervo ministra de Dios no existe o no viene esa paz antes de ministrar, ¿qué alimento se estará dando entonces a las ovejas? Por lo tanto, la paz de la que nos habla el apóstol San Pablo debe manifestarse primeramente en nosotros como ministros, para así poder hablarlo a la iglesia. No olvidemos que todos aquellos que tenemos el privilegio de servirle al Señor formamos parte de un cuerpo ministerial. Y en este cuerpo no debe haber celos, ni envidias, ni divisiones. Debemos estar unidos en ese vínculo perfecto, pues nuestra vida debe ser ejemplo para la iglesia y para quienes no conocen del Señor, para todos aquellos que apenas van a llegar. Es muy importante llevar una vida agradable y recta delante del Señor. Elevar nuestras manos limpias sin ira ni contiendas. No podemos predicar o ministrar de acuerdo a nuestro estado emocional. Eso es algo muy importante, amado hermano. No podemos utilizar el púlpito para hablar cosas de nuestro propio corazón, porque realmente existen predicadores que lo hacen de esta forma, y tristemente lo único que se logra es dañar a aquellos que van en busca de una palabra de consuelo, que van en busca de una palabra de amor. Y lo más triste es que van por primera vez y no regresan nunca, porque se les lastimó, se les dañó y quedan con esa percepción de la iglesia, de los cristianos, de los hijos de Dios. En el ámbito personal debe existir de igual manera esa unidad. Unidad en la familia, en los hijos, en el matrimonio, porque si se llega a romper ese vínculo de paz y de amor en nuestra vida, no podremos avanzar. Algo que debemos tener siempre presente es que cuando estamos orando de manera personal, no debemos levantarnos de orar hasta que el Señor no nos haya abrazado, no nos haya hecho sentir su presencia, su paz, su gozo, pues solo en ese momento podremos ver el respaldo de Dios en nuestra vida. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, es vernos crecer en todos los ámbitos de nuestra vida, pero que de manera especial nos esforcemos por servirle y siempre ponerlo a Él como primer lugar en nuestra vida. Que en todo tiempo estemos prestos a escuchar su voz, la cual hoy nos llama a permanecer en esa unidad con Él, a que nos dejemos guiar y gobernar por su Espíritu Santo. ¿Cuál será tu respuesta, amado hermano, ante la palabra que el Señor ha hablado el día de hoy? ¿Dirás como Samuel, heme aquí, o ignorarás la voz de Dios una vez más? Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que es Él quien nos habla. Él es quien nos da esa palabra y que nos hace ver cómo estamos realmente. Y nos exhorta
a estar unidos, a permanecer en unidad, como dice su palabra. Y si el Señor te habló, si el Señor te hizo sentir que estás falto delante del amado hermano, oremos, pidámosle al Señor que nos permita servirle en unidad, siempre con paz y amor en nuestro corazón. Amado hermano y amigo, permite que el Señor ponga esa paz en tu corazón, esa paz que no la vas a encontrar en ningún lado, y que estén unidos tú y el Señor. El Señor anhela que tú te acerques, el Señor anhela que tú le busques. Esta es la oportunidad que tú tienes de poder acercarte al Señor para estar unido con Él, en ese vínculo, dice, de paz, de amor, en ese vínculo perfecto. Y tú, amado hermano, que hace tiempo que no te congregas, que necesitas de una palabra, el Señor te está hablando. El Señor ha hablado hoy, que necesitas buscarle, necesitas servirle con todo tu corazón, necesitas estar unido a Él, necesitas estar cerca de Él, porque Él anhela que nosotros estemos siempre cubiertos. En esos tiempos de necesidad, de enfermedad, es más que necesario estar siempre bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. Permítele que Él toque tu corazón. No impongas, no pongas esas barreras. Permite que el Señor te toque, que te hable. Permítele al Señor entrar a tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios por su palabra y que Él nos permita que podamos servirle, como dice este pasaje, ¿verdad? En unidad, unidos a Él, pero siempre con esa paz, con ese amor que solo Él nos puede dar. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos hablas. Sabemos, Señor, que quizá te hemos fallado, que quizá no hemos servido, Señor, como debe ser, que te hemos, Señor, dejado muchas veces de lado, que hemos dejado, Señor, el ministerio que tú nos has dado de lado, y que a veces queremos hacer, Señor, nuestra voluntad, pero tú nos llamas a ser obedientes, a que pongamos, Señor, siempre el ministerio, el servicio como primer lugar, porque tú eres digno, Señor, de que nosotros te sirvamos. Es un privilegio hermoso el poder servirte, el poder alabarte, el poder tenerte en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú desde antes que naciéramos ya habías escogido nuestra vida. Y que ahora, Señor, si tú nos permites servirte, es porque anhelas vernos crecer. Permite que nuestros hermanos puedan acercarse, que nuestros hermanos que no se han congregado puedan acercarse a tus plantas, puedan acercarse nuevamente a buscar esa paz que el mundo no da. Cuán necesario, Señor, es en estos tiempos el poder buscar tu rostro, el poder tener esa comunión contigo. Y aquellos, Señor, que no se han acercado a ti, que aún dudan, que no han creído, que no han aceptado, es necesario, Señor, que conozcan, es necesario que rindan su vida a ti. Ya no hay tiempo, Señor, para buscarte, el tiempo se acorta. Es necesario, Señor, servirte, es necesario hacer tu voluntad. El tiempo, Señor, se hace cada vez más corto. Tú vienes, Señor, por una iglesia que está velando, que está orando, que está trabajando. Permítenos, Señor, que en nuestra vida tu nombre sea glorificado. Que en todo lo que hagamos siempre te demos la honra y la gloria a ti, porque tú eres digno, Señor. Gracias te damos una vez más por cada uno de los hermanos, de los amigos que nos siguen a través de este medio. Bendice sus vidas, bendice sus familias, y que pronto, Señor, podamos seguir creciendo en tu palabra, que podamos seguir creciendo en ese conocimiento, y que podamos, Señor, llegar a servirte como tú lo anhelas. Gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y les recordamos una vez más, amados hermanos y amigos, si tuviesen alguna petición de oración, alguna necesidad, no duden en escribirnos, mandarnos un mensaje, dejarnos un comentario.
que nosotros estaremos orando por cada una de las necesidades. Todo esto ha sido para la honra y gloria de nuestro Dios. La paz de Dios, amados hermanos. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.